el enemigo y nos liberó si tenemos fe en Él. Pero aún falta que la tierra sea redimida. La tierra gime, se duele, está... Perdón, no dije los niños de la escuela dominical, perdonen. Vayan por favor los niños a la escuela dominical, sí, con sus maestros, disculpen. Gloria a Dios. Mientras tanto voy buscando el Apocalipsis 3, el mensaje de Apocalipsis 3. Bueno, bien, vamos a ver que el Señor Jesús en Apocalipsis 1 dice que Él va a venir nuevamente, pero ya no como un cordero, que lo van a sacrificar por los pecados, la culpa y la condenación que nosotros teníamos por ser pecadores. Esta segunda venida de Cristo va a ser con gloria, como un juez justo. Y antes de que Él venga, está en los primeros capítulos del Apocalipsis, Él hace advertencias a la iglesia. Hay muchas iglesias, de diferentes formas, de diferentes maneras de adorar. Y el Señor Jesús envía, en este caso, a las 7 iglesias de Asia. En aquel entonces, este libro lo escribió el apóstol Juan. El apóstol Juan, cuando estuvo exiliado en la isla de Patmos, él allí tuvo la revelación de los acontecimientos futuros. Pero antes de que el juicio llegue al mundo, por supuesto su iglesia, su amada, la redimida, la que hemos creído en el Evangelio, está advertida por estas cartas. ¿Qué sucede? Juan escribe, dictado por Jesús, se le aparece Jesús, todo Apocalipsis 1, se le aparece Jesús y él escribe cartas a las iglesias de esa época, pero que hoy ya sabemos, por todas las señales que están aconteciendo en el mundo, que estamos muy próximos a ver a Jesús venir por su iglesia, porque Él va a pisar la tierra, pero la venida por su iglesia, Él no pisa la tierra, Él nos recoge y nos lleva a las bodas del Cordero. Pero eso poquito a poco también vamos a ir aprendiendo, ¿no? Pero el Apocalipsis aquí vamos a ver una carta que le dice a la iglesia de Laodicea. Me voy a detener en un solo versículo. Y en este versículo vamos a desarrollar un tema muy importante para nosotros como iglesia y también individualmente, porque Dios habla al corazón. Miren cómo el Señor Jesús aquí pone una imagen hermosa y dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta. Jesús está mostrándonos una imagen que está llamando a una puerta. Y esta puerta eres tú mismo, es tu casa. La puerta es tu decisión. Jesús está a la puerta y llama. Si alguno oye la voz, imaginen a Jesús continuamente llamándonos, hablándonos. Si alguno oye su voz. Como dije anteriormente, nuestro Señor Jesús continuamente habla. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Nos habla el cielo de las maravillas. El firmamento anuncia
proclama su grandeza. Todo lo bueno que hay en este mundo nos habla, porque todo lo bueno proviene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto nos habla de un Dios de amor. Y dice en Hebreos 1, dice que Él habló de muchas maneras. ¿Lo tienes ahí, Hebreos 1? Vale, no lo puse. Bueno, en Hebreos 1 dice que Él habló siempre y de muchas maneras. Habló por los profetas en la antigüedad y hoy nos habla por su Hijo. El Señor Jesús llama y lo hace continuamente. He aquí, yo estoy. Jesús está siempre, continuamente, a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, está hablando de una puerta que solamente tú puedes abrir, que es tu propia vida. Esa puerta que tiene una cerradura por dentro. Tú eres el que abre su corazón y deja a Jesús entrar. Si no sabes nada de Jesús, simplemente vemos todo el bien que hizo cuando vino a la tierra. Anduvo sanando a los oprimidos, anduvo liberando, ¿verdad? Anduvo acompañando, enseñando, ministrando, multiplicando panes y peces. Ese es Jesús. Ese es Jesús a quien debes abrir tu corazón, porque solo tú puedes. Y esto es tan interesante porque es cuestión de tu decisión. Ahí está. Dios no nos hizo robots, Dios nos hizo con ese libre albedrío de decir, yo voy a dejar a Jesús entrar a mi vida. Yo sé que aquí somos una iglesia que aquí hay gente que ya ha recibido a Jesús en su corazón. Y por eso yo quiero que podamos comprender en esta mañana verdaderamente qué es lo que tú has recibido. Porque aquí dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Está poniéndose en una relación contigo. Lo que quiere Jesús es que converses con Él, te sientes con Él. Y dice que es una cena, que te satisfaga su presencia, que comprendas que con Él tienes una plenitud en tu vida. El mismo Jesús dijo en San Juan 15, vosotros ya no sois mis siervos, sois mis amigos. Mis amigos, y lo hemos cantado, ¿no? Tú eres mi amigo fiel. Y una poderosa y fresca unción nos llena cuando tomamos conciencia de esa presencia dentro de nuestros corazones. Pero qué interesante es que Él está. Él no va a obligar ni va a tirar la puerta con una patada, ni va a romper el cerrojo de tu corazón. Y como hemos estado aprendiendo en estos tiempos, que el lema de este año es, la tierra dará su fruto. Nos bendecirá el Dios nuestro. Para que la tierra dé abundante fruto, necesitamos también que la semilla de la palabra entre a nuestro corazón. Y el plan de Dios para tu vida es que des mucho fruto. Mucho. El plan de Dios para tu vida es que tú le abras tu corazón y que entre, cene contigo y que tú le oigas a Él. Le oigas, porque las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Por qué la oyen? Porque el pastor las va a guiar a buenos pastos, la va a guiar a estar cubierta, protegida, la va a sanar si tiene enfermedades. Qué amoroso es el Señor. Y esto es lo que dice, aquí yo estoy a la puerta, llamo, el que abre su corazón, el que oye, y atiende, y abre su corazón, y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor busca una hermosa relación con cada uno de nosotros.
Bien, ustedes pueden decir que la tienen, aleluya. Tal vez hay aquí gente que no tiene, que dice que conoce algo, porque esta carta a la iglesia de la Odisea es una iglesia. ¿Cómo puede ser que Jesús esté fuera? Que no lo involucren en nada. Porque nos está revelando en el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Por eso, como el pastor decía ahí en la alabanza, engañoso es el corazón. A veces nos engañamos y creemos que está, pero no es así. No hay una relación con el Señor, no tienes una relación con la palabra. Para que la tierra dé mucho fruto, este año necesitas tener una relación con la palabra de Dios. Que tú cenes con Él, meriendes con Él, desayunes con Él, con la palabra. La palabra que va a hacer transformación en tu corazón, en tu alma. Y nuestra esperanza está en la palabra, porque todo el bien, Él tiene pensamientos de bien y de paz, para darte el fin que esperas. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido cuando le dijimos sí a Jesús? Ven a mi corazón. Eso es lo que quiero compartir como iglesia, porque tal vez la iglesia de la Odisea no estaba convertida, sino solamente convencida. Una cosa es una conversión y otra cosa es que estés convencido de que hay un Dios y que hayas oído de Él, pero una cosa es que tú le dejes entrar a tu vida. Cuando tú le dejas entrar a tu vida, sucede algo, que es la puerta le abres de tu corazón y lo que Jesús mismo llama, naces de nuevo. Porque resulta que un poder, que es el poder del Espíritu Santo, viene a tu vida. O sea que en tu casa, en tu tierra del corazón, en tu corazón, ya no estás solo. Estás con el Espíritu Santo. Eso es lo que has recibido, el Espíritu Santo. Ya puedes andar, caminar y conversar con el Espíritu Santo. Puedes venir a la palabra y decir, Espíritu Santo, háblame. Necesito guía, necesito sabiduría. Un corazón que oye, que oye. ¿Cuál es el corazón que oye? Hay alguien en la Biblia que pidió un corazón que oye. ¿Recuerdan? ¿Quién? Salomón. Un corazón que oye la palabra de Dios. Es un corazón sabio. Has recibido el poder del Espíritu Santo. Y entonces, en Efesios capítulo 1, podemos hacer una leve incursión. Lo voy a hacer rápido, porque en verdad no puedes jamás entender lo que has recibido por la fe. Y Efesios un poco nos lo explica. Vamos allá. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Él viene a tu corazón cuando tú le abres la puerta y estás bendecido con toda bendición espiritual, toda. Cuando Jesús dice toda, toda es toda. Créelo. ¿Lo vas a creer? Amén. Bueno, y por supuesto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso quiere decir que si no tenemos a Cristo dentro de nosotros, es imposible tener una santidad. Es imposible porque, como decía bien el mayor, hay una carne que se opone, que siempre va a tender a lo malo. Recuerden cuando Dios mandó el diluvio y dijo, es que tengo que mandar un diluvio porque todo pensamiento del hombre ya es de continuo lo malo. Malo, malo, malo. Todos los designios del hombre. Tuvo que Dios mandar el diluvio para limpiar un poco la tierra, aunque después volvieron a tener maldad. Pero es que eso es nuestra naturaleza.
de continuo al mal, pero gracias a la presencia del Espíritu Santo te va a ayudar a tener esa santidad y sin mancha, porque Dios ve a Jesús. Si lo dejaste entrar a la puerta, porque Él llamó y tú le dijiste, sí Señor, ven. Es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendiste el Evangelio? ¿Creíste en Él? Eso es la puerta abierta. Ábrele la puerta a tu corazón. Cree todo lo que Él te dice. Dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, con los cuales nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó en Cristo. Aceptó significa que nos dio gracia infinita. Somos altamente favorecidos, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo dejaste entrar, entonces tienes redención. ¿Qué significa redención? Que eres bendito, no eres maldito. Bendito, redención por su sangre preciosa y el perdón de los pecados. Qué hermoso sentirse perdonado y saber que si mañana viene un día y que mi naturaleza comete un pecado o un error que no sería bueno porque nos hace daño, pero tenemos también el perdón para mañana, el perdón para el año que viene, el perdón de toda nuestra vida. Qué maravilloso es la obra de Jesús. Dice el versículo, luego que puse, 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, lo dejaste entrar en tu corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? El Evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué más tenemos? Un sello, el sello del Espíritu Santo. ¿Le dejaste entrar a Jesús? Pues tienes eso dentro de ti. Y herencia, herederos de toda bendición, predestinados, aleluya. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en Él. Nosotros le hemos recibido en nuestro corazón y lo interesante es que nosotros también estamos en Él. Fíjense lo que dice Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que sucedió cuando le dijiste sí a Jesús? Te dio vida. Y antes estabas muerto en vida. Pero la muerte no es nada más y nada menos que estar lejos de Dios, separado de Dios. Eso es muerte. Estar separado de Dios es estar separado de la luz, de la vida, de la bendición, de la cobertura, de la sanidad. ¡Wow! No lo dejes afuera, Jesús tocando la puerta de tu corazón, no lo dejes afuera. Él te habla para entrar y cenar contigo y mostrarte que todo esto es para ti. Cuando nosotros ya estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos perdidos, Él nos dio vida cuando creíste en el Evangelio. Él nos dio vida, en los cuales en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Qué feo no tener a Jesús. No hay otra opción que estar bajo el dominio del diablo. Ahora sí tienes la opción. Ahora sí puedes o dejar que Jesús reine o tu carne que te conduce al pecado. Satanás puede atacarnos, pero ahora vamos a ver en Colosenses que no tiene autoridad sobre un hijo de Dios. Ahora en un ratito lo vemos. Dice aquí, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
Al no tener a Jesús en el corazón, nuestra naturaleza es así, es corrompida. Y necesitábamos un Salvador que toque a la puerta y nosotros necesitamos abrirle. Y necesitamos que esté siempre con nosotros. Porque por naturaleza, por nuestra propia naturaleza, no podemos tener la salvación. Pero Dios, que es rico, fíjense, rico. ¿Saben lo que es ser rico? En misericordia y gracia. O sea, no esperó que tú seas perfecto para tocar la puerta de tu corazón. No esperó. Yo voy a tocar la puerta de su corazón. Aunque esté sumido en el más hondo pecado, aunque sea la persona más perversa que hay, Él está a la puerta y llama. Él está a tu puerta de tu corazón. Él no espera que te arregles con el vecino o que hagas obras de bien o que no. Él está ahí y te llama. Entonces dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, no lo leí bien, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando tú le abres el corazón a Jesús, te resucitó. ¿Y sabes dónde estás en tu espíritu? Créelo, parece una utopía, parece un cuento, pero no. Tu espíritu está sentado con Él en los lugares celestiales. Yo sé que es difícil de creer. Es demasiado buena esta noticia para creerla. Pero créela, porque cuanto más crees, la semilla va a dar su fruto. Dice aquí el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, pero no me vale nada la gracia, la inmensa bondad de Dios. No me vale de nada que Jesús esté continuamente llamándole si yo no le abro la puerta. Por gracia sois salvos, sí, pero por medio de tu fe. Las dos cosas separadas no me funcionan. Yo necesito recibir la semilla para que la tierra la envuelva y dé su fruto. La tierra dará su fruto, amén, este año. Lo voy a estar insistiendo. Dios es rico en gracia y en misericordia. Pero tú pon tu fe en Él. Créele que Él vino por ti, en tu lugar. Fue tu sustituto, llevó tu maldición. Créele, porque así solo no podemos ser salvos. La gracia no puede hacer nada sin mi fe. Es una combinación de mi decisión con su amor poderoso, incalculable, que jamás vamos a poder comprender. Nunca. Como dice también aquí en Efesios, la altura, la longitud, la profundidad y la anchura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Vamos a sentirnos amados. Y seguimos entonces en Colosenses 2, Filipenses, Colosenses 2. Yo le puse a él que coloque en la pantalla 2:10, pero en verdad voy a leer algo más. Porque como no los veo en la semana, tengo que darles mucha palabra, mucho alimento. Y ustedes tienen que volver a este alimento y meditarlo, amén. No vuelvo a la parábola del sembrador. Cuando viene una palabra a sus corazones, dice, y si no la entiendes, no la meditas, no la valoras, ¿qué dice la parábola del sembrador? Es la semilla que cae en la tierra. No, la tierra que en el camino. Y vienen las aves del cielo y se la comen. ¿Y quiénes son las aves del cielo? ¿Quién? Lo hemos visto, es el diablo.
El diablo no quiere que tú retengas esta palabra. Cuando Jesús dio la interpretación de la parábola, dijo que el que come y el que se lleva la semilla es el diablo, porque cuanto más estés en la palabra, más vas a dar fruto, más vas a ser bendecido en los negocios, más vas a tener una meditación en el bien de Dios y se va a arraigar en tu corazón y vas a tener fe que mueve montañas. No dejes que la palabra se escape, medítenla en la semana. Amén. Y dice aquí en Colosenses 2, versículo 10, dice: y vosotros estáis completos en Él. Completos. Tú me puedes decir, no, yo tengo vacíos, tengo depresiones, tengo esto, pero créelo, si tú le dejaste entrar, ya estás completo. Porque ahí esa presencia te va a dar fuerzas, te va a consolar, te va a dar sabiduría. Estás completo en Cristo. Él está en tu corazón y tú estás en Él. Tú estás en Él. Después vamos a ver un poquito el contexto de la Odisea, que los primeros versículos dicen: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es cuando el Señor está fuera de ti. Pero vamos a después mirarlo. Fíjense esto. En Él también fui, el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! ¡Cuánta información!, ¿verdad? No los quiero aburrir ni marear, pero esto es muy importante. Que cuando Cristo murió en la cruz, le quitó toda la fuerza al diablo para venir a atacarte. Porque allí en la cruz clavó los decretos que había contra ti. O sea, toda la maldición que había contra ti por tus pecados, se los clavó en la cruz y despojó al diablo de la autoridad que tenía sobre ti. Eso es lo que pasa cuando le dejas entrar a tu corazón. Cuando crees en el Evangelio, puedes tener autoridad y decir: en el nombre de Jesús, este mal no me va a dañar hasta derrumbarme, me voy a levantar. En el nombre de Jesús, el maligno no tiene poder contra mí. En el nombre de Jesús voy a creer a la palabra. Despojó a los principados, a la potestad. Está hablando del reino de las tinieblas. Qué importante es escudriñar las Escrituras y saber lo que tú has recibido en tu corazón cuando hemos estado dando la oración de fe. Maravilloso. Romanos 8, así que vayan apuntando. Igualmente esto lo voy a pasar en el Facebook, lo voy a poner en el Facebook. Romanos 8, fíjense, ¿qué es lo que habéis recibido? Dice así, Romanos 8, desde el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, ¿Cristo está en vosotros? Vale. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Nuestro cuerpo aún necesita redención, ¿verdad? En el sentido, no estamos muertos, pero sí nuestro cuerpo se va a ir deteriorando hasta que las funciones que tengamos estén tan ancianos que vamos a dejar de respirar. Eso significa que nuestro cuerpo está muerto. Pero no quiere decir que por una enfermedad, ojo. Que morirnos de viejitos sí, pero que una enfermedad nos azote, vamos a ir contra eso con fe y esperanza, anclados en la palabra de Dios, en la esperanza de sus promesas. Y dice aquí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive. ¿A causa de qué? De la justicia. ¿Tuya? No. ¿Qué recibiste a Jesús? Cuando recibiste a Jesús, ¿qué recibiste? Su justicia. Porque si tú piensas que tú cumples la justicia de Dios,
no es por obras, para que nadie se gloríe, porque nunca alcanzarás la perfección de la ley, pero es su justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que si tú le diste entrada a Jesús, Él se quedó ahí, se queda con su Espíritu Santo, con el espíritu de poder. Necesitamos tener conciencia de ese poder de resurrección que está en nosotros, para que vivifique nuestro cuerpo mortal. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, como dijo el mayor. ¿Para qué vamos a andar en la carne? ¿Qué hay en nuestra carne? O sea, el apóstol Pablo está diciendo nuestra naturaleza, que le dice la carne. Nosotros tenemos ganas de pelear, de tener rencores, de tener envidias, de tener dudas, muchas cosas hay en nuestra carne. Pero ¿por qué vas a hacerle caso a tu carne? No le debes nada. Tu carne te va a llevar a la ruina. Tú ya tienes dentro de tu corazón la presencia de Dios. ¿Le abriste la puerta? Pues no le hagas caso a la carne. Hazle caso a la guía del poder del Espíritu Santo, del buen pastor, de ese amor tan grande que hay. Dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No es que está diciendo que vas a morir, no, manifestaciones de muerte. Si tú conservas un rencor por mucho tiempo, por ejemplo, vas a comenzar a tener dudas de Dios, vas a comenzar a enfermarte, vas a comenzar a tener odio a esas personas. ¿Y para qué? ¿Por qué? Suelta, perdona y vive en amor, porque Cristo que está en ti es un espíritu de amor y Él te va a ayudar a perdonar a aquel que te ha hecho daño. Te va a ayudar a tener paz en medio de cualquier valle de sombra y de muerte. Te va a ayudar a tener gozo en medio de cualquier situación de oscuridad y tormenta. Ese es el espíritu que has recibido. Amén. Entonces, dice así, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Yo quiero estar saludable, fuerte. Aleluya. Y ustedes también, ¿no? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo te va a ayudar. Para eso entró a tu corazón, para hacer morir lo terrenal, animal y diabólico que aún está en nuestros corazones. Porque es así. Todavía estamos esperando la redención total de nuestro cuerpo. Pero aleluya, porque dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si tú le has recibido en tu corazón, eres un hijo de Dios y has recibido todo esto que te he comentado. Amén. Y para terminar entonces volvemos a Apocalipsis, y esta iglesia de la Odisea parece ser que era una iglesia que se llamaba cristiana, pero como a veces mi esposo dice, cristinos en vez de cristianos, que hablan mucho, pero que de relación nada, de que Jesús está fuera, que no tiene ni el poder del amor, ni el poder de la resurrección, ni nada. Y yo creo que nosotros tenemos a Jesús dentro nuestro. Pero vamos a ver, yo no me identifico con la iglesia de la Odisea, ¿vale? Yo me identifico con la iglesia de Filadelfia. Es la única iglesia que no recibió reprensión, aunque las otras también fueron reprendidas por Jesús, pero por amor, porque Dios al que ama disciplina y castiga, dice, pero el castigo que habla aquí es la educación que Dios nos da. No es que te va a mandar una enfermedad para que aprendas, no. Dios vino a sanar. Lo que va a hacer es enseñarte en medio de cualquier circunstancia difícil, aprovechar ese momento que uno está más espiritual, pide socorro, ¿verdad? Cuando está en dificultades. Ahí está la mano extendida para sacarnos de todas las cosas que nos metemos nosotros mismos,
porque a veces tenemos enfermedades psicosomáticas por no descansar en Jesús y no confiar en su palabra. Y andamos atribulados, y andamos con estrés, y Jesús te dice, sí, yo te puedo ayudar, pero confía en mi palabra, medita en mi palabra. Entonces la iglesia de la Odisea es una iglesia que no era convertida. A ver, las demás iglesias sí, pero para mí, según mi interpretación, que yo creo que es de todo teólogo, Jesús, si está fuera, no está convertido, ¿no? Si está fuera. Entonces dice, aquí, yo conozco tus obras, le dice a la Odisea, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Parece que ni entró al estómago, fuera. Usar el nombre de Dios y no saber lo que estás diciendo es una tontería, ¿no? Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tienen que saber. Cuando ustedes dicen en el nombre de Jesús, ustedes están invocando la redención, que Él se fue a la cruz, murió por ti, y tú usas su nombre y el poder de las tinieblas tiene que doblegarse, está debilitado ante el nombre poderoso de Jesús. Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Wow! Mira qué soberbia. No necesito a Dios. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón es un desventurado. ¿Qué significa desgraciado? No tiene la gracia. ¿Vieron lo que hemos leído en Efesios? Él es rico en gracia y misericordia. Pues aquel que no tiene una buena relación con Cristo es un desventurado, un miserable. ¡Wow! Miserable, ¿sabe, no? Una persona amargada, una persona egoísta, codiciosa, con todos sus pecados encima, va. Miserable, pobre, se cree que es rico. Ahí está el engaño que decía mi marido. Te crees que el engañoso es el corazón, te crees que estás rico porque no tienes ningún... Pero necesitas de Dios, necesitas abrir esa puerta que te está llamando continuamente, oír su voz y abrirla. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, no ves nada. ¿Y saben qué es? ¿Quién ciega a las personas? Lo hemos visto en el estudio bíblico, ¿recuerdan? 2 Corintios 4:4. Y el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Quién es el que te ciega los ojos? El diablo. ¿Pero por qué? Porque eres incrédulo. Si crees en las Escrituras, el diablo no te va a cegar. Pero si eres incrédulo en toda la obra y el amor de Cristo, entonces el mismo diablo que para nosotros no tiene autoridad, pero cuando no creemos a la palabra, él incursiona y te ciega la vista para que no veas la gloria del Evangelio, el poder que puede manifestarse a través de ti. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desnudo es que te ve todos los pecados. Yo aquí los veo a todos guapísimos, con uniformes, pero solamente Dios sabe. Pero en realidad Dios ve a Cristo dentro de tu corazón. Ya no te ve desnudo, porque Cristo te vistió. Cristo, si tú crees en Él, te vistió de manto de justicia. Como a novio te atavió y como a novia adornada con sus joyas. La profecía de Isaías 61 y 62. Eso es lo que hace Cristo. Entonces, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí con esto terminamos. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es fe, que no vamos a entrar en esto, es la fe, que es más preciosa que el oro, ustedes saben, y que compres vestiduras y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aleluya. Es muy interesante porque